América Latina, otra vez entre los últimos lugares en las pruebas PISA, y Perú no es la excepción. PISA, por sus siglas en inglés, es el programa para la evaluación internacional de estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Aunque debido a la pandemia del COVID-19 se retrasó un año, la aplicación de la prueba PISA normalmente cumple ciclos trienales, es decir, se aplica cada 3 años. Aquella busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años de edad son capaces de usar los aprendizajes adquiridos en la escuela para enfrentar situaciones y desafíos de las sociedades actuales. La última prueba PISA se realizó en 2022 y evaluó las competencias de lectura, matemáticas y ciencias. La competencia principal fue la matemática, mientras que la comprensión lectora y científica fueron secundarias. La prueba también evaluó la competencia de educación financiera y, por primera vez, la de pensamiento creativo. A nivel mundial, representantes de muchos países participan de esta prueba. En 2022, 81 países y economías participaron en las pruebas PISA. De ellos, 14 eran de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En 2022, estos fueron los resultados obtenidos en comparación con los de 2018. Analizando el caso de los países latinoamericanos, los resultados no son tan alentadores. Chile y Uruguay obtuvieron las medidas promedio más altas de la región. Lamentablemente, la región latinoamericana no logró superar el nivel 2, nivel base para el desarrollo de las competencias. El Perú muestra un crecimiento en el desarrollo de la competencia lectora a lo largo de los ciclos de PISA. Los resultados del Perú en lectura en 2022 no muestran diferencias estadísticamente significativas respecto de 2018. Si tomamos los datos de los resultados en ciencia desde el 2009 hasta el 2022, el Perú muestra un desarrollo de la competencia científica. Sin embargo, al comparar los resultados de 2022 y 2018, el Perú no muestra diferencias estadísticamente significativas. Chile, Costa Rica y Uruguay, que tuvieron una medida promedio mayor a la de Perú en 2009, no han mejorado en el tiempo. En 2022, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Argentina y Brasil tuvieron resultados estadísticamente similares. En la competencia matemática, la comparación de resultados 2018-2022 es aún más desoladora, pues la medida promedio se ha reducido en 9 puntos. Ante esta realidad, ¿cuál debe ser la función de la educación básica regular? ¿Acaso que los estudiantes memoricen la mayor cantidad posible de contenidos para ser una especie de eruditos? ¿Qué es lo que una persona en edad escolar necesita aprender para salir adelante? ¿Será este el verdadero trabajo de la escuela? ¿Prepararlos para afrontar los retos de su vida cotidiana? ¿Qué opinan los docentes de la función que cumplen en el proceso educativo? ¿Qué retos quedan por cumplir en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hemos podido observar estudiantes que con desgano afrontan las clases dentro de las aulas. ¿Por qué? ¿Aún son muy jóvenes para entender lo importante que será para sus vidas? En general, ¿es aburrido el desarrollo de una clase dentro del aula? El documento rector de los docentes de educación básica regular es el Currículo Nacional, y este propone un enfoque por competencias. El trabajo docente es que los estudiantes desarrollen competencias. El currículo menciona: el desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente.
propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Pero, en términos educativos, ¿qué es una competencia? Según el Currículo Nacional de la Educación Básica de Perú, la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. Es decir, se plantea que los estudiantes deben ser hábiles, listos y emocionalmente estables para afrontar situaciones y darles solución de forma pertinente y en circunstancias éticas. Lo que hace competentes a las personas no es huir de los problemas, obviamente tampoco buscarlos sin un sentido claro, pero sí afrontar los que son inevitables dentro de los emprendimientos de la vida. Nuestros hijos no son la excepción. Todos los padres a los que he escuchado hablar sobre sus vástagos tienen la aspiración de que estos lo superen. La frase es: quiero que sea mejor que yo. Después de todos estos años de formación, desde la educación inicial hasta hoy, ¿quiénes ya se perfilan a superar a sus padres? Una aspiración clara de un hijo responsable es no decepcionar a sus progenitores, y una oportunidad que tiene para lograrla dentro de la escuela es adquirir cierta experiencia en situaciones significativas mediadas por el docente. Y si es una situación problemática real, mejor. Eres tú, docente, quien tiene esa ardua labor de formar a los estudiantes. Es una función social muy importante la que cargas en tu hombro. Párate frente al espejo y mírate a los ojos. Mírate a los ojos y dime si estás siendo ese docente que tus estudiantes necesitan, que la educación nacional necesita. El sistema educativo puede tener fallas de diseño o de aplicación en distintos ámbitos. Los estudiantes pueden estar mal influenciados por la sociedad en la que se desenvuelven, pero si tú decides no poner de tu parte para mejorar la educación, las sesiones de aprendizaje podrían significar un fiasco y la mayoría de tus estudiantes quizás se alejen un poco más del cumplimiento de sus metas escolares. Así que piénsalo, eres una pieza clave dentro de este sistema educativo. Haz que tus propios ancestros y descendientes se enorgullezcan de ti por ese tremendo aporte social que brindas en la consecución del proyecto de vida del prójimo. Existen distintos modelos de aprendizaje pertinentes para el desarrollo de competencias. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, entre otros. Son las distintas situaciones significativas las que orientan al docente en la elección de los modelos de aprendizaje. Los espacios educativos son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Estos espacios facilitan las interrelaciones con personas, objetos, realidades o contextos que le proporcionan experiencias e información valiosa para lograr propósitos específicos o resolver problemas con pertinencia y creatividad. Estos espacios se diseñan y organizan según las concepciones acerca de cómo aprenden los estudiantes y se aprovechan según las intenciones pedagógicas de los docentes y la propia curiosidad de los estudiantes. ¿Hacemos lo posible para que nuestros estudiantes desarrollen competencias? ¿Estamos preparados para PISA 2025?